Prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia, del señor Immanuel Kant, que nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia, y murió el 12 de febrero de 1804 en el mismo lugar, perteneciente al movimiento idealista alemán. Datos de la obra. Escrita en 1783, expone puntos de su filosofía trascendental, describe simplificadamente y comprensiblemente pues de la obra principal, Crítica de la razón pura, hace como un análisis de todos los temas contenidos en la crítica de la razón y que están de manera más específica, más corta y más clara en la obra de los prolegómenos. La gran pregunta en esta obra ¿es posible en general la metafísica como ciencia? Y está compuesta de una manera sinóptica. El tema a desarrollar durante esta obra son el prólogo, tiene un prefacio, tiene recuerdo previo acerca de la característica de todo conocimiento metafísico, tiene la pregunta general de los prolegómenos, ¿es en general posible la metafísica como ciencia? Tiene la pregunta nuevamente general, ¿cómo es posible el conocimiento de la razón pura? Tiene la cuestión trascendental dividida en 4 preguntas. Primera, ¿cómo es posible la matemática pura? ¿Cómo es posible la ciencia natural pura? ¿Cómo es en general posible la metafísica? ¿Cómo es posible la metafísica como ciencia? Y por último tiene unos suplementos, unas críticas que le hacen por esta obra, por su publicación. Entonces, crítica de Göttinger, crítica de Graf a Kant, nuevamente después Kant a Graf, y por último tiene un epílogo de todo para completar 88 páginas en total de la obra de los prolegómenos a toda metafísica que ha de tomarse como ciencia. El tema principal de la obra de los prolegómenos es desarrollar de manera sinóptica, como ya lo decía, el tema de la metafísica, cómo considerarla como ciencia, cómo la razón tiene sus límites y la metafísica sobrepasa estos límites. Ya la interacción con los objetos no se convierte de manera física, sino metafísicos, como bien lo dice en su obra, de alguna manera especial guiado por la experiencia. Incluso la metafísica sobrepasa esa experiencia y todos estos momentos que la razón muchas veces no puede alcanzar, los alcanza la metafísica por medio del conocimiento a priori, por medio del conocimiento a priori. Por estos mismos es que el señor Immanuel Kant concibe que la metafísica puede considerarse como ciencia. Entonces, cuando la metafísica demostrada desde diferentes puntos que a continuación subrayaré es por medio de la cual va a desarrollar y a proponer y a decir que debe ser considerada como ciencia, que debe tomársele gran importancia y que no solo puede valerse como otra ciencia normal, como una ciencia simple, sino como una ciencia importante para el conocimiento humano. Los puntos doctrinales de la obra, recordemos, después del prólogo, del prefacio, viene un recuerdo previo acerca de la metafísica. Entonces, en esta dice que en la interacción con los objetos del ser humano y con sus conocimientos, pues ya no los pretende tomar de manera física, sino metafísicas. O sea, esto parte de la experiencia, pero va un poco más allá. ¿Qué pasa? Aquí se genera una división, vienen los juicios sintéticos y analíticos. ¿Cuáles son los juicios sintéticos? Aquellos que están, pues, primeros, aquellos que tienen, pues, un conocimiento a priori, que también, pues, están inmersos en el conocimiento que por naturaleza ya se es dado, y vienen los juicios analíticos. Entonces, para que los juicios analíticos puedan desarrollarse de alguna manera necesitan de los sintéticos, o sea, necesitan un mayor análisis, como su misma palabra lo dice, para poder desarrollarse. Los juicios analíticos no aumentan o no pretenden como abrir más campos, sino sobre todo los juicios sintéticos son los que mismos se encargan de abrir ese campo, de abrir más aberturas al conocimiento y de poder
valer el conocimiento a priori inmerso en la naturaleza humana para que por medio de la experiencia y yendo más allá de la experiencia pueda efectuarse un conocimiento verdadero acerca de lo que físicamente no se puede percibir, no se puede comprender, especialmente por medio de la razón. En conclusión de este primer tema, pues como ya lo decía, se necesita de muchos juicios analíticos, de mucho análisis, de mucho procedimiento y de mucha producción de conocimiento por medio del análisis más que de los juicios sintéticos, pues para poder definir, para poder comprender, para poder dar base y sobre todo dar parte esencial al conocimiento a priori, que es el que el señor Immanuel Kant en su momento pues va a decir que de manera sintética el conocimiento a priori necesita de estos juicios analíticos, necesita de mucho análisis para que en esencial se forme una verdadera metafísica. Con este análisis, con la comprensión del conocimiento a priori, se genera pues de forma esencial la metafísica, o sea, no solo se queda con esa parte de la naturaleza, sino que traspasa más allá de todo límite que en la razón pues está estipulado. Y el siguiente tema a desarrollar es la pregunta, ¿es posible en general la metafísica? Entonces en esta el señor Immanuel Kant pues va a partir de las preguntas de la matemática pura y de la naturaleza pura. Antes de esto, el señor Immanuel Kant rescata nuevamente los juicios analíticos, ese análisis que se realiza al conocimiento a priori. De igual manera, este conocimiento a priori que está inmerso dentro de la naturaleza humana y que sobre todo la razón le corresponde alguna parte, por así decirlo, necesita algo más, necesita, porque en la experiencia se da cuenta que sobrepasa la razón y que sobre todo necesita de algo más, necesita de una comprensión más profunda, de una comprensión que sobrepase todo límite, y esto es lo que la metafísica va a generar. Entonces, por medio de sus juicios, por medio de sus análisis, la metafísica genera todo este conocimiento superior que traspasa todo límite y sobre todo que por medio del análisis va a permitir una comprensión mejor de los fenómenos dentro de la naturaleza. Como ya hemos hablado, el conocimiento a priori corresponde ahora el conocimiento a posteriori, dado después del análisis, dado después de la comprensión de los fenómenos, de todos aquellos conocimientos que después de mucho análisis, pues pretenden sobrepasar todo límite y poder tener una mejor comprensión. Aquí viene, es posible en general el conocimiento de la razón pura, es posible que ésta pueda conocer. El señor Immanuel Kant, como ya lo decía, va a postular dos preguntas. ¿Es posible la matemática y la ciencia pura? Para esto, pues, habla de que la metafísica, pues, después de conocer a priori, necesita también tener en cuenta el conocimiento a posteriori, dado por la experiencia en la comprensión de los objetos, en la comprensión de los fenómenos que en naturaleza misma se presentan y sobre todo donde muchas veces la misma razón no alcanza a comprender. Al desarrollo de la primera pregunta, ¿es posible la matemática pura? Recordemos que este conocimiento debe darse de manera sistemática, debe tener un orden, debe tener una consecución, debe tener, por eso la obra se desarrolla de manera sintética en esa consecución para poder de alguna manera y desde diferentes puntos de vista dar a conocer cómo el análisis, cómo la experiencia, cómo la comprensión y todo el conocimiento a priori y a posteriori son los que brindan también pues respuestas a todo lo que se presenta ante la realidad humana. Ante esta primera pregunta, el señor Immanuel Kant dice que solo es posible por la sensibilidad conocer los objetos, de otra manera no se podría. Y para que esta matemática pura pueda ser eficiente, entonces se necesita solo la sensibilidad y es la única que puede comprender todo aquello que se le presenta, puede hacerlo de manera sistemática, puede ordenarlo, puede dar resultados, pues la matemática da resultados, entonces dar resultados de lo que se genera ante los pues, diferentes
problemas dentro del mismo campo del conocimiento. Entonces, solo por la sensibilidad es posible una matemática pura. Entonces, primer punto, la sensibilidad ante los objetos para su conocimiento y para su posibilidad. De igual manera dice que todos los objetos pues son fenómenos, que en el espacio pues se presentan puros fenómenos. De igual manera pues se da una realidad objetiva con una condición concerniente a los objetos. Y esto de la sensibilidad corresponde pues obviamente a los sentidos, que son los encargados de comprender en el tiempo, en el espacio, los fenómenos presentes pues para una mayor esquematización, que es lo que se requiere dentro de una matemática pues pura, obviamente, ¿no? Se necesita todo bien esquematizado, todo bien eh, concretizado para poder dar respuesta a los problemas, en este caso de esta gran ciencia. En segundo lugar, tenemos la pregunta, ¿cómo es posible la naturaleza, la ciencia natural pura, perdón? Entonces, en este el señor Immanuel Kant dice lo siguiente, dice que todo debe partir de la experiencia, que con la experiencia se pueden comprender las leyes de la naturaleza, que en estas leyes de la naturaleza hay diferentes fenómenos, dentro de los cuales la experiencia, la que permite su comprensión, sobre todo, pues permite de igual manera unido con el conocimiento a priori, con ese conocimiento que ya se nos es dado y con la comprensión, la experiencia y sobre todo de las leyes de la naturaleza, de los fenómenos presentes, pues es donde esa experiencia se hace posible, se hace real y da sentido a lo que se presenta ante el mundo, ante el hombre. Como ya lo decía, el conocimiento a priori es el que hace posible esta experiencia, el que hace posible la comprensión de las leyes de la naturaleza, de los fenómenos, de las representaciones dentro de la naturaleza. Entonces es importante tener en cuenta cómo estos fenómenos, cómo su comprensión y cómo la experiencia en general posible es la que permite dar pues respuesta a diferentes acontecimientos presentes. Por último, para responder esta pregunta, pues estos conocimientos a priori son los que dan la posibilidad de su comprensión de los fenómenos en el espacio, dan también pues respuesta a la experiencia posible dentro del medio y sobre todo pues garantizan ante todo con estos conocimientos pues que se permite o se puede comprender que en especial son las leyes de la naturaleza que nos están un poco intuidas a priori o que ya están dadas a priori para poder comprenderlas un poco desde la experiencia de manera más clara y sobre todo con la sistematización que es el punto central a realizar y a poder desarrollar dentro de estos conocimientos, dentro de la comprensión de todos los fenómenos. Para la síntesis de estas dos preguntas, me permito retomar el texto que el señor Kant eh, da las respuestas, pues obviamente a estas dos preguntas. La primera, pues, se apoya en la propia evidencia. La matemática, como ya lo decíamos, es posible por la sistematización, por todo el esquema que maneja, por todo, pues, muy bien sistematizado para poder dar respuesta a los diferentes conocimientos. Y la segunda, que es la ciencia natural, pues parte también, aunque de las fuentes del entendimiento y sobre todo de la experiencia y la comprobación en general de las leyes de la naturaleza ante los fenómenos presentes. En tercer lugar tenemos la pregunta, ¿cómo es en general posible la metafísica? Entonces aquí el señor Kant dice que esta metafísica es posible cuando se sale de los conocimientos puros, de los conceptos puros de la razón. Ocupa parte de ellos, pero se sale también de la experiencia. Entonces, aquí la importancia que tiene estos conocimientos a priori que juegan un papel importante, pero los conocimientos a posteriori que pues tiene gran relevancia la experiencia, pero no solo la experiencia, sino también pues la razón que juega un punto importante, pero que la metafísica intenta sobrepasar, intenta dar respuesta más allá de los límites que tiene la razón. En general es importante la experiencia porque pues en ella
y con las ideas dadas a priori, pues se da una mayor comprensión de lo que se presenta, de la realidad humana. Permítame aquí dar a conocer este punto. La razón pura no tiene por fin en sus ideas objetos espaciales que se encuentren sobre el campo de la experiencia, sino que exigen totalidad del uso del entendimiento en conexión con la experiencia. La experiencia es la que permite un verdadero conocimiento, pero no, no en general, sino que ésta da paso a otro conocimiento más grande, a otro conocimiento que le corresponde a la metafísica y que pues desde la experiencia se parte. Entonces, como ya lo decía antes, la metafísica sobrepasa todo este conocimiento que la experiencia da y pues para concretizarlo de manera general y darlo un poco más sistematizado, más concreto, eh, pues sabiendo de qué es capaz eh, el conocimiento del ser humano. Para ir complementando un poco a esta pregunta general, recordemos que están presentes las leyes de la naturaleza, dadas por la razón, dadas por el conocimiento humano, presentes en la esencia humana. Entonces la metafísica no pretende olvidarlas, no pretende sobrepasarlas, sino pretende partir de ellas, valerse de ellas para también por medio de la experiencia, pues para también dar significado a los conocimientos dados por esta misma experiencia. Por último, pues uno de los argumentos importantes dice que la metafísica nos es dada quizá más que cualquier otra ciencia por la naturaleza misma, según sus caracteres fundamentales, y no puede en modo alguno ser considerada como producto de una elección arbitraria o como la ampliación causal en el proceso de la experiencia, de la cual se separa completamente. Entonces, la experiencia también es otro apoyo para la metafísica, para la comprensión que muchas veces la razón misma no puede llegar a comprender. La metafísica sobrepasa esto, se vale la experiencia, se vale las leyes de la naturaleza, se vale de los sentidos. Recordemos que todo conocimiento empieza por la experiencia, pasa por el entendimiento y termina en la razón. Y es allí donde la metafísica pues intenta sobrepasar estos límites, intenta dar otra respuesta, intenta pues complementar lo dicho por el entendimiento y por el conocimiento obtenido hasta el momento. Otro argumento fuerte que el señor Kant refleja en la crítica de la razón pura es este, que nuestra razón por todos sus principios a priori no nos enseña más que simples objetos de experiencia posible y aún de estos no más de los que puede ser conocido en la experiencia. La experiencia es la base principal para poder comprender todo ello y de la cual se vale la metafísica para poder eh, dar un conocimiento de manera general. Llegando un poco al final de todo este contenido y de los puntos doctrinales que Kant utiliza para creer y para poder demostrar y considerar a la metafísica como ciencia, habla de la intuición, habla de la experiencia, habla de la razón. Estos son los medios de los cuales se vale la metafísica para poder considerarse como ciencia, para poder dar conocimiento alguno. Utiliza también conocimientos especulativos, de especulación, de intuición, los conocimientos a priori, a posteriori y sobre todo que todos en unidad se fundamentan para una mayor comprensión de aquello que no es posible por medio de la razón y hasta donde tiene límite. Por otra parte, con la especulación, con estos conocimientos especulativos, también se complementa con el idealismo trascendental del cual el señor Kant habla, donde pues los fenómenos, como ya los decía, los objetos, pues son representaciones en el espacio y el tiempo que también son dados por intuición. Entonces, representaciones y la intuición, fenómenos son representaciones, el espacio y el tiempo son la intuición. Entonces, todo esto, más los conocimientos especulativos, más la razón, más los conocimientos a priori, son los que dan paso a un conocimiento mayor, por así decirlo, y que en general, pues por medio de la experiencia, partiendo de esta y sobrepasando esta experiencia, se puede dar una verdadera metafísica de la comprensión de los fenómenos presentes en la naturaleza.
Último, pues el señor Kant recopila todo esto, la experiencia, los conocimientos a priori, la razón, los conocimientos a posteriori, la intuición, los conocimientos especulativos, eh, el espacio y el tiempo, la experiencia, que como ya lo he mencionado muchas veces, la que juega el papel importante dentro del conocimiento metafísico. Por último, otro punto doctrinal importante para concebir la metafísica como ciencia es el siguiente, que la metafísica pues buscaba los conceptos elementales del entendimiento. Volvemos nuevamente a los juicios del análisis. Entonces son aquellos los que permiten el mayor conocimiento. Entre más análisis, más reflexión, más pues comprensión por medio de la sensibilidad, por medio de la intuición, por medio de las leyes de la naturaleza, eh, es la que permite pues una explicación en el medio, así. Entonces, y ese medio también dado por la razón, donde la metafísica intenta sobrepasar este mismo conocimiento y pues sobre todo pues dar verdaderas afirmaciones de que el conocimiento ante los fenómenos de manera más esquematizada, más concreta, pues se puede dar de alguna manera por la experiencia y es aquí donde la considera como una verdadera ciencia. Para finalizar, entonces, recordemos que todo es por naturaleza, comprensión a la naturaleza, todo está dado por la naturaleza, se necesita la experiencia, se necesita el conocimiento a priori y los conocimientos a posteriori dados por el análisis, dados por la experiencia, dados por la intuición, dados por la especulación, dados y presentes dentro del espacio y el tiempo, los dos puntos importantes que el señor Kant resalta dentro de toda su filosofía, son pues la base principal y sobre todo los grandes y fuertes argumentos para poder demostrar la metafísica como ciencia. Por último, quisiera rescatar tres puntos importantes. Para una mejor comprensión de esta obra, el prólogo del traductor habla que debe ser para unos futuros maestros que se dediquen el tiempo completo a estudiar toda la filosofía kantiana para poder comprender esta obra. Sin duda para mí no ha sido nada fácil comprender todos estos conceptos porque pues si bien es extensa, da, por así decirlo, muchas vueltas en varios temas y son varios conceptos que muchas veces no están claros. En segundo lugar, el, el al autor también resalta que eh, para esta comprensión y para poder generar todos estos conocimientos, para poder de manera más precisa dar base y dar pie a un buen conocimiento, se necesita de mucha reflexión, de mucha experiencia, de mucha comprensión, de mucho análisis en la vida y con una verdadera experiencia para poder dar un punto, una idea más favorable a lo que se ha presentado dentro de pues estas ideas que Kant ha reflejado. Por último, pues ya da a conocer unos suplementos, entonces vienen algunas críticas de unos señores sobre la obra que ha publicado de los prolegómenos, viene la contestación que Kant hace y sin recordar de manera alguna que al inicio en el prólogo decía que muchos lo criticaron o no supieron también comprender la crítica a la razón pura, por eso es que viene esta obra de los prolegómenos, viene de manera sintética, de manera sinóptica, de manera un poco más especificada a dar como conclusión a todo lo que en la crítica a la razón pura se había planteado. Entonces, como una sinopsis, como una conclusión, o sea, de la crítica a la razón pura de 800 páginas a 88 es complejo un poco el tema, por eso espero que de pronto haya quedado claro un poco el cómo Kant concibe la metafísica como ciencia, por qué, de qué parte, cuál es la base y sobre todo en algún momento cómo de alguna manera nos va a permitir reflexionar sobre la realidad que vivimos, sobre el medio y los fenómenos que se presentan, sobre las representaciones y sobre lo que puede hacer nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro entendimiento en la interacción con los objetos. No siendo más, y tras la comprensión de esta obra, me permito a ustedes compartirles el video de esta exposición y
estar presto a sus preguntas. Muchas gracias, Padre Milton y compañeros. Buenas noches.